Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este inicio de programa, a las tardes de Tele7. Hoy es martes 11 de febrero y queremos acompañarles, como siempre, en nuestro recorrido por la actualidad, con muchos temas que contarles. Hoy vamos a tener un montón de cosas, la verdad es que no se lo pierdan, porque vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, también el Día de Internet Segura, vamos a tener música, vamos a tener también, esa oportunidad de conocer lo que, apuestan desde la MIDE, el Gobierno Vasco, con, diferentes alumnos y alumnas, en el tema de inmigración, migrantes o migrantes de manera irregular, que, tienen esa oportunidad para formarse gracias a Fondo Formación Euskadi, que luego veremos in situ porque van a estar trabajando y veremos, escucharemos cómo también, ¿no?, ese apoyo institucional y cómo aprenden, ¿no?, un empleo con esas prácticas en empresas y luego, también de literatura, porque no vamos a preguntar, uno de los Mola, de Carmen Mola, ya saben, en este caso Agustín Martínez, de nuevo, en solitario, una novela muy potente, que cada uno tiene también sus aventuras en solitario después del clan de, ese final, ¿no?, de, esa, como decimos, esa novela escrita a tres manos por los Mola, Carmen Mola, seudónimo de estos tres escritores, en este caso Agustín Martínez, escribe esta novela sobre nazis en solitario. Bueno, vamos a contarles muchas cosas porque hoy ha habido Consejo de Ministros y Ministras. Ayer les mostrábamos esas imágenes, ¿no?, de esa rúbrica, ¿no?, de esa firma, de ese pacto, ese acuerdo, ¿no?, de la subida del salario mínimo interprofesional entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. Escuchamos a Yolanda Díaz, escuchamos a los secretarios generales de Comisiones Obreras, Pepe Álvarez, Unai Sordo de UGT, sin la firma de la patronal, que aunque ha estado en esas reuniones, ayer no lo hacía, no firmaba esta subida. Bueno, y hoy, sí, ya efectivo, el Consejo de Ministros ha aprobado la subida del 4,4% del salario mínimo interprofesional, SMI, que quedará establecido para, como decimos, este año con carácter retroactivo, recordemos que será desde el 1 de enero, en 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas, que son, así, echando los cálculos, 50 euritos más que el año pasado, 2024, lo que decimos tendrá ese carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año 2025. Es un acuerdo, como decimos, que lo veíamos ayer, entre el Ministerio de Trabajo y Comisiones Obreras y UGT, los sindicatos, la patronal se descolgaba y, se sitúa, como decimos, el SMI en más de 16.500 euros brutos al año. Vamos a escuchar a continuación a Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, donde habla, ¿no?, de esta subida, hoy, como decimos, aprobada en el Consejo de Ministros, pero también en el turno de preguntas, y también se lo mostramos, ya saben, ¿no?, que había esa duda si con el tema de Hacienda, del tema de tributación, IRPF, si los trabajadoras, ¿no?, que iban a cobrar o íbamos a cobrar el salario mínimo interprofesional, tendríamos que tributar a Hacienda, ¿no? Pues sí. Así lo ha dicho el Ministerio de la ministra María Jesús Montero, y la propia Yolanda Díaz se ha mostrado contraria al criterio de Hacienda, como decimos, finalmente se han puesto, para que los trabajadores y trabajadoras que cobren el SMI tengan que tributar la IRPF. Dice que la justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo, y habla de esa educación fiscal y ya, parece ser que se está comentando, e incluso, lo contaremos también aquí desde Sumar, el partido de Yolanda Díaz, porque ella se muestra totalmente contraria a tener que tributar, ¿no?, los perceptores de este salario mínimo interprofesional, pues desde Sumar, quieren proponer o presentar una proposición de ley contra la decisión de la ministra Montero para, el tema de la tributación, ¿no?, Hacienda, porque, hombre, si suben el salario mínimo interprofesional 50 euros, pero luego se tiene que pagar no sé cuánto Hacienda, pues es lo que dicen, al final pues siempre pagan los de abajo en lugar de los de arriba. Vamos a escuchar a Yolanda Díaz.
La herramienta manifiesta para la reducción de la desigualdad salarial, como ya hemos demostrado, se llama salario mínimo interprofesional, junto con educación pública 0-3 años, y me van a permitir que otras medidas como la prestación universal por hijo a cargo. Esto es empíricamente lo que hacen los países que tienen menores ritmos de desigualdad en el conjunto de la Unión Europea. Pues bien, la estrategia de desigualdad basada en el salario mínimo permite que hoy España, teniendo índices de pobreza infantil muy elevados, hayamos reducido la desigualdad un 18%. Este es el efecto inmediato que hemos trasladado a través de la subida, sí, muy importante del salario mínimo interprofesional. Me atrevo a decir que la estrategia del salario mínimo tan discutida en nuestro país refleja como dos formas de entender España. Una forma en la que nos hemos empeñado desde que llegamos al Gobierno de España, que es justamente subir los salarios, tener empleo de calidad y estable y, por supuesto, emprender niveles que tienen que ver con mayores situaciones de bienestar social. Y la estrategia del Partido Popular, que estuvo basada en una estrategia deliberada de la devaluación salarial, que ha permitido no solamente emprender la gestión de un país, como está haciendo, por ejemplo, hoy Milei en Argentina, a costa de los trabajadores y las trabajadoras, no que, como saben, ha sido el Gobierno de Rajoy el único en la historia de la democracia española que ha llegado a congelar el salario mínimo interprofesional. Digo esto porque van a ver que el efecto que tiene lo que hoy presentamos es que subimos 50 euros al mes a los trabajadores y trabajadoras que se encuentran fuera de convenio colectivo, en un país en el que la cobertura de la negociación colectiva es muy importante, supera el 90%, pero es verdad que queda un reducto al que no llegamos, con una afectación hoy de cercana a 2,5 millones de trabajadores. Estos 50 euros al mes suponen un importe de 700 euros al año, que van a entender. Estamos hablando de rentas pequeñísimas. Hablamos de rentas anuales de 16.500 euros al año. Estamos hablando de gente que hasta hace muy poco eran pobres, en el sentido literal de los indicadores sociales que tenemos en nuestro país. Hoy han abandonado esa cualificación, pero hablamos de rentas anuales de 16.500 euros al año. 700 euros más, y desde que hemos subido el salario mínimo en un 61%, va a suponer que estas familias perciban 6.273 euros más. Hablamos, ya lo sé, de cantidades muy exiguas, pero muy importantes para familias que no tienen nada. La afectación que tiene el salario mínimo, la principal, es en una comunidad autónoma, se llama Andalucía. Va a afectar directamente a 476.100 personas. Ven la gráfica proyectada, le sigue Madrid, le sigue Cataluña, Valencia, Canarias, Galicia, en fin, pero sin lugar a dudas la afectación mayor la tenemos en la comunidad autónoma de Andalucía. En términos porcentuales afecta al 12,9% de la población asalariada y lo hace de manera singular en Extremadura, la segunda comunidad autónoma Canarias, Murcia, Andalucía en cuarto lugar, pero están viendo ustedes los modelos productivos que definen esas comunidades autónomas y también los niveles de paro y, por tanto, también de desprotección social que hay en estas comunidades autónomas. Por tanto, este dato es clave para ver la importancia que esta herramienta tiene en esas comunidades autónomas. Desde el primer día que comparecí aquí, les he dicho que era la subida del salario mínimo una herramienta feminista por excelencia, y lo es. Afecta exactamente a 1.579.000 mujeres. Esto supone un 65,8% frente al 34,2% de porcentaje de afectación masculino. Y lo hace, efectivamente, en términos porcentuales, perciben el 17,6% las mujeres el SMI. Fíjense la brecha que tenemos de género
en esta materia y los hombres el 8,5%. El reto del Gobierno de España y de los agentes sociales es mayúsculo porque tenemos que mejorar esta gráfica. Son el 17,6% las mujeres hoy que están percibiendo el salario mínimo frente tan solo al 8,5% de los mismos. Es decir, que las decisiones que tomamos, claro que influyen de manera destacada en el colectivo de las mujeres en nuestro país. El segundo colectivo más afectado positivamente en este caso es el colectivo de los jóvenes. Los menores de 24 años se verán mejorados en un 26,8% y hasta 34 años en un 14,7%. Esto ya les veníamos dando cuenta del impacto que ha tenido en los deciles más bajos en la traslación del salario mínimo. Como señalaba la portavoz, los sectores productivos en los que tiene mayor incidencia el salario mínimo es de manera singular la agricultura y, en segundo lugar, aunque llame la atención, el sector servicios, en un 14,3%. Esto también indica cosas. Hablo del modelo productivo de nuestro país y que debe de reflejar o cambiar alguna situación en España. Termino ya señalándoles que todo lo que se ha construido en torno al salario mínimo en nuestro país no resultó ser verdad. Las doctrinas neoliberales no solamente no le sientan bien a las clases trabajadoras y clases medias, es decir, a la mayoría social española, sino que no le sientan bien tampoco a las empresas ni a la economía en nuestro país. Ha sido de manera singular la reforma laboral, pero de manera singular el salario mínimo interprofesional, el que está permitiendo el crecimiento robusto que hoy tiene España. Me van a permitir que les diga que a España le sienta bien subir el salario mínimo interprofesional, le sienta muy bien. Tanto es así que hoy tenemos unos niveles de ocupación sin precedentes, 21,8 millones de personas ocupadas en España, una población activa de la que nunca hablamos que supera los 24 millones. Voy a decir lo que siempre digo, y es que hay que hacer pedagogía fiscal en España. Pero la pregunta no es si subir o bajar impuestos, la pregunta es quién tiene que pagar impuestos. Y me muestro, desde nuestro espacio político, desde Sumar, superpartidarios de hacer pedagogía sobre quién debe pagar impuestos en España. Y creemos, lo que siempre hemos creído, que la justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo. Acabamos de hacer un regalo fiscal a los rentistas en España y les hemos dicho que desgravarán el 100% del IRPF en nuestro país. Creo que contesto a la pregunta y sí voy a acabar esta pregunta diciendo o leyendo lo que dice el artículo 31 de la Constitución española, que dice lo siguiente: todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad y que en ningún caso tendrán alcance confiscatorio. Por tanto, legítimamente no es nuestra competencia, nuestra posición es conocida y sí, a favor de la pedagogía fiscal, pero que empiece por arriba. Bueno, y tenemos a Agustín Martínez con su tercera novela en solitario. Deja un momentito ese trío exitoso, ¿no?, de Carmen Mola y se adentra con El Esplendor en una novela que nos, como decimos, nos atrapa desde el primer momento. Agustín, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, qué bien se está el solito de Bilbao, ¿verdad, Agustín? Oye, sí, parece mentira, ¿eh? Mira en Bilbao qué sol hace. Esto que yo soy de Murcia no pasa en Murcia en esta fecha. ¿Verdad? ¿Verdad? Es que tenemos aquí en el norte pues lo mismo en agosto, nos llueve a raudales en fiestas de Bilbo, de Baracaldo, y ahora pues tenemos buena temperatura. Agustín, El Esplendor, esta tercera novela en solitario que tenías ganas de escribir y eso sí, para que la gente se quede tranquila, no hay un divorcio, ¿no? No hay ninguna separación ni nada, esto simplemente es una escapadita, ¿no? Como cuando nos escapamos y se pueden tener otras cosas, otras ocupaciones, o hay un divorcio en Los Mola.
Es una canita al aire esta novela, ¿no? Pero ha sido una canita al aire consensuada, porque los tres vamos a sacar novelas individuales, los tres nos apetecía, bueno, encontrar un hueco para continuar nuestra carrera personal, lo que veníamos haciendo antes de Carmen Mola, pero vamos, estamos ya trabajando en la próxima novela de Carmen Mola y no hay separación. Hay una pausa, ¿qué decía la princesa? Lo de pausa de la relación, no me acuerdo Es cómo lo una, contaban. ¿cómo es? Ay, sí, la convivencia, ¿no? Sí, Sí, sí. una pausa, una pausa. Pausa en la convivencia, pero volvemos. Cese temporal de la convivencia. Esto era, exacto. Ay, cese temporal de la convivencia, pero eso sí, luego se volverá a convivir. Pero hay mucha diferencia, Agustín, de escribir, ¿no? Como triada, ¿no? Como bueno, éxito literario, ¿no? Que arrasa, ¿no? Como Carmen Mola. Hay mucha diferencia escribir los tres, ¿no? Como decimos, ¿no? A varias manos, que escribir tú en solitario. Hay, no sé si más, en este caso, cada uno puede escribir lo que le sale. ¿Notas esa diferencia cuando escribes tus novelas, como Agustín Martínez? Hay una diferencia, claro, en el trabajo individual y el trabajo en equipo. El trabajo individual, trabajar en una novela propia, te permite adentrarte en un universo que es quizá más personal, más, bueno, tu punto de vista sobre determinados temas y ahondar en una serie de personajes que no lo harías de la misma manera trabajando con Carmen Mola. Y también tiene su defecto, es decir, en el trabajo en el equipo la gran ventaja que tenemos es que todas las dudas y todas las inseguridades que suele tener un escritor cuando está escribiendo una novela se resuelven mucho más rápido porque tienes ahí a Antonio o a Jorge que pueden dar una idea de cómo resolver un problema de la trama o cómo solucionar un tema con un personaje, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones las tienes que resolver tú solo, cuando estás escribiendo una novela tú solo, y en el trabajo en el equipo tienes esa ventaja. Posiblemente hace que todo sea un pelín más rápido. Agustín, en este caso, fíjate, el título El Esplendor choca un poco también con la época, con la atmósfera, con lo que cuentas, ¿no? Algunos dicen, ¿no? Una novela bueno, nazis, la Segunda Guerra Mundial, hay muchos escenarios, pero en este caso, además, tú has comentado también con otros compañeros que para que algo también cale en los lectores, lectoras, tiene que tener esa potencia tanto de escenarios, de atmósferas, como también los personajes, ¿no? Y esto es la labor que tenéis ahí los escritores, y tú como buen guionista que eres, Agustín, las tramas, que sean personajes potentes, pero también historias que enganchen, ya no solamente es decir una historia que, bueno, pues que ocurrió y además cuentas también, ¿no? Como nos tocó de cerca, ¿no? En esa conocida isla donde murieron miles de personas y algunos de ellos también de aquí del Estado español, pero es que hay mucho más, no solamente cuando dicen una novela de nazis, la Segunda Guerra Mundial, no, esta historia va mucho más allá, ¿no, Agustín? Sí, sí, va mucho más allá. O sea, El Esplendor es una novela 100% contemporánea. Es un thriller que cuenta la historia de Rebeca y César, que son dos chavales que van como buscando el precio, son muy ambiciosos, van intentando colarse en el mundo de la alta sociedad y que se enteran de que un tipo ha muerto y quizá puedan rascar algo en su herencia y se lanzan detrás de ese dinero, ¿no? Y entonces lo que pasa es que el viaje les va a llevar a unas islas del Canal de la Mancha y en esas islas hay un pasado que se cuenta a lo largo de la novela, que es el pasado de la ocupación nazi, pero no es una novela histórica. Lo que sí es una novela que yo creo que engancha desde las primeras páginas, desde el primer capítulo, porque bueno, se da una situación y es que César vuelve a casa, se encuentra con su pareja presa de una crisis de catatonia y además en el hospital le dicen que ha sido agredida sexualmente y que tiene 2 costillas rotas. Ese es el punto de partida de la novela y lo que hace que el lector ya se quede enganchado a las páginas, espero al menos, y es resolver todas las preguntas que lanza esta situación de dónde ha estado Rebeca, quién le ha hecho esto y por qué se lo ha hecho, ¿no? Y ahí se inicia un viaje que yo creo que sorprende mucho porque no tiene la estructura típica de una novela negra y la novela empieza en un punto y termina en otro muy lejano que yo creo que el lector no puede prever. Hablamos fíjate, de ambiciones, de secretos, de éxito, de aspiraciones sociales, pero también de, bueno, pues esa moral o falsa moral que también hay, bueno, en ciertos círculos. Agustín, ¿cómo ha sido la documentación? ¿Cómo ha sido el proceso también creativo para ti? Estamos hablando que, bueno, ya es la tercera en solitario, pero ¿cómo la has enfrentado un poquito, ¿no? Cuando hablamos de esa primera página hoja en blanco, que siempre dicen que es un mito, pero en algún momento se tiene que empezar por algún lado. Bueno, se empieza por algún sitio. Yo empecé por la profesión de Rebeca, que es una de las protagonistas de la novela, que es una cazadora de herencias. Es una chica que se dedica a buscar
a familiares de gente que ha fallecido sin dejar testamento, y si consigues encontrar al familiar, pues puedes quedarte con parte del dinero. Esto ya me parecía que tenía como una línea literaria, detectivesca, que era chula, porque consiste en reconstruir la vida de un... Y yo por ahí es por donde empiezo a trabajar, ¿no? Cuando llego a la isla de Alderney y me encuentro con este pasado de ocupación nazi, y ahí sí que me aparece un montón de documentación en el proceso creativo que es difícil de reunir porque es escasa por otro lado, y que me permite contar cómo vivieron los españoles que estuvieron allí el día a día de la ocupación. Que es algo también bastante, Agustín, desconocido, ¿no? En concreto, en esta zona, bueno, esas personas presas, muchas de ellas, ¿no?, fallecieron en esta isla. Es algo que quizá no se conoce tanto, que precisamente, además, lo has comentado con otros compañeros, justamente la novela sale el día que se cumplía el 80 aniversario de la liberación del campo de Auschwitz, ¿no? Que no fue premeditado, fue casualidad, ¿no, Agustín? Fue casualidad total, o sea, yo no lo sabía. Cuando yo estaba lanzando la novela, de repente empiezo a ver en los periódicos que se cumplen 80 años de Auschwitz. Y esta isla, la isla de Alderney, se la llamó la pequeña Auschwitz. Tuvo varios nombres, también la llamaron la isla de Adolf o la isla del infierno, ¿no? Es verdad que es una historia muy poco conocida, se ha prestado mucha atención, y es normal, a los campos de concentración continentales, y esta parte, la de la ocupación de las islas del Canal de la Mancha y el campo de concentración de Alderney, pues bueno, se lanzó como un velo de silencio desde Inglaterra sobre lo que había pasado allí, se le quitó mucha importancia y no hubo una investigación seria sobre la ocupación. Esa investigación no aparece hasta, bueno, finales de los años 80, 90, o incluso es más reciente, ¿no? El mejor libro que hay sobre todo esto es de apenas hace 4 años, ¿no? Y ahí empezamos a darnos cuenta de que lo que pasó fue mucho más grave de lo que nos han contado, ¿no? En el caso de los españoles, por ejemplo, se dice que por esa isla pasaron 4.000 españoles y se sabe que salieron con vida solo 58. No somos capaces de saber qué pasó con todos esos otros españoles que estuvieron allí presos y que nunca salieron. Suponemos que fueron asesinados, pero allí no había hornos crematorios, no había cámara de gas, y lo que hacían con los presos era lanzarlos por los acantilados al mar, ¿no? Y entonces, a estas alturas, después de tanto tiempo, parece como muy complicado encontrar la verdad absoluta de lo que pasó. Fíjate, estamos hablando de personas, seres humanos, que asesinan de esta manera tan cruel a otras personas. Es decir, a veces que hablamos, ¿no?, que queremos creer, ¿no?, que alguien que hace algo así, ¿no?, es un psicópata, alguien que tiene algún problema, pero los monstruos, lamentablemente, Agustín, pululan por nuestras calles, y muchas veces sin darnos lamentablemente cuenta. Sí, claro, o sea, los monstruos es mucho más cómodo en el imaginario pensarlos como seres, yo qué sé, deformes, con alas o con la piel verde. A mí me gusta mucho la película de La Zona de Interés, que habla del que se encargaba del campo de concentración de Auschwitz, y cómo te describe a ese personaje, que es un oficinista gris que simplemente hace números. Y entonces esto me parece bastante más terrorífico, porque al final no necesitas ser un gran monstruo para comportarte como tal. Lo que cuenta la novela, lo que cuenta El Esplendor, es como hombres normales y corrientes, cuando se dan las circunstancias adecuadas, cuando dejan de tener miedo a las consecuencias, pueden convertirse en esos monstruos. Agustín, ¿es una novela que tiene su final, se resuelve, o dejas la puerta abierta también bueno, pues a interpretaciones, a continuidad, o es una novela que termina para ya meterte, como comentas, también con los Mola, ¿no?, con tus compañeros, o seguir luego tú con otras novelas? ¿Termina? ¿Tiene final, vamos a decir? ¿Es resolutivo? ¿Es resolutiva? Sí, es una novela que cierra completamente la historia, es una historia con principio y final. Es verdad que se abre un universo dentro de la novela que podría tener una continuidad, es decir, ahí se cuenta a un grupo de gente que vive en la isla de Alderney, que está vinculada de una determinada manera. No puedo contar mucho porque haría mucho spoiler, entonces no puedo alargarme por ahí, pero sí hay una atmósfera que podría tener continuidad. Lo que sí sucede es que la trama que empieza en el Esplendor termina en la última página. Claro, es que esto es complicado, Agustín. ¿Cómo claro, se hace promoción sin tampoco contar mucho? Porque lo potente, lo guay, como se suele decir, es descubrir nosotros todo lo que encontramos en El Esplendor. Es decir, esto me imagino que a veces que tenéis que decir, bueno, a ver, hasta aquí podemos leer, nunca mejor dicho, para no desvelar demasiado, porque lo que engancha es eso, ¿no? Es no saber, la intriga. Eso también para vosotros, en tema de promo, es complicado, me imagino.
Sí, sí, es difícil cuando haces thriller, cuando haces suspense, elegir qué cuentas y qué no cuentas de la novela, ¿no? Porque ya directamente en la sinopsis del libro sabes que estás haciendo spoiler y que estás descubriendo algunos giros que, bueno, la mayoría están al principio. Pero Ahí, a ver si podemos recuperar a Agustín. Agustín, ¿nos escuchas? Que sé que Agustín tiene que coger, bueno, que coge ya el vuelo de vuelta, pero me ha quedado una preguntita pendiente, porque yo soy súper fan, a ver si nos puede escuchar Agustín, porque, bueno, pues además de, por supuesto, ¿no? Esa creación literaria. ¿Me oyes, Agustín? sí, Ay, te oigo. ahora, Agustín, perdona, antes de que sé que te tienes que marchar, ya esto es una cosa ya un poco también personal, porque además de disfrutarte, ¿no? Como los Mola, ¿no? Con Carmen Mola y tus novelas, como guionista, porque yo rendida a los pies de La caza de Monte Perdido, Agustín, ¿sigues también como guionista o lo tienes un poquito apartado porque no te da tiempo ni casi ni a vivir, ahora que te has sentado un poco a hablar con nosotros? No, sigo como guionista y de hecho la semana pasada terminamos de rodar la 4ª temporada de La caza, que se desarrolla en Irati. Aquí muy Y estoy cerquita, también Agustín, por cierto, muy nos pilla cerquita. muy cerca y está muy plagada de folclore vasco-navarro, digamos, de toda la temporada, que yo creo que es una de las mejores temporadas de la serie, además. Qué bueno, Agustín, pues es que yo te digo, tanto como escritor como guionista estamos rendidas a tus pies. Lo dicho, Agustín, que justo ahí hemos perdido un poquito la conexión, que sé que harán marchas corriendo a seguir con la promo Sí. y a intentar eso, no desvelar mucho de esta novela, de este maravilloso thriller, para que la gente lo lea. Y yo siempre digo, además en estas fechas que estamos, qué mejor que regalar literatura en San Valentín, que es este viernes, y oye, El Esplendor yo creo que es un pedazo de regalo, también hay que pasar un poquito ese sentido, ¿no? Cuando hablamos de thriller, a ver, tampoco es miedo, pero sí que nos mantenga en tensión. Así también nuestras parejas nos dejan un poco tranquilas y nos metemos de lleno en la novela. ¿Cómo lo ves? Pero regalen mucho en San Valentín, el Esplendor. Agustín, muchísimas gracias, buen viaje y siempre será un placer verte de nuevo y escucharte. Un besito, de verdad, gracias. Venga, un beso. Un Chao. besote, chao, gracias. Bueno, maravilloso, Agustín Martínez, una de las patas importantes de ese trío maravilloso que es Carmen Mola. Nos vamos de nuevo al Consejo de Ministros y Ministras, porque también otro de los temas importantes ha sido, bueno, pues la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, con el objetivo de mejorar el sistema de cuidados y reforzar los derechos de las personas más vulnerables. Lo ha presentado el propio ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que, bueno, pues afirma esos objetivos y algunas de las patas importantes, ¿no? Algunas de los vamos a decir, de los puntos importantes dentro de esta reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. Por ejemplo, uno de los casos, vamos a decir, ¿no? Para que ustedes hagan una idea, es que las obras para permitir el acceso de vecinos con discapacidad, pues van a ser obligatorias. Que permita que las personas permanezcan en su domicilio, en su barrio, en su pueblo, en sus ciudades, en su entorno, durante todo el tiempo que lo deseen, con los apoyos y los servicios necesarios para poder mantener niveles de bienestar y de calidad de vida dentro de un sistema de provisión de cuidados público, universal y de calidad. ¿Cómo lo hacemos en estas reformas? Desgrano algunas de las medidas esenciales que pasan, por ejemplo, por la aprobación de 2 nuevos derechos. En primer lugar, el derecho a la teleasistencia, que pasa a ser entendido como un derecho subjetivo, con un enfoque preventivo. Está demostrado por muchos estudios científicos que la teleasistencia y, en general, la utilización de la tecnología facilita que las personas puedan permanecer en su domicilio durante más tiempo y con mayores niveles de calidad de vida. Queremos que haya una cobertura universal de la teleasistencia garantizada en todo el Estado. Y se consagra también el derecho exigible a la accesibilidad universal, como requiere el artículo 49 de la Constitución. Y la reforma incluye una serie de medidas para facilitar esa concreción del derecho a la accesibilidad universal, como la creación de un fondo para la promoción de la accesibilidad universal, que se va a ocupar de emprender todos los trabajos que sean necesarios para que los espacios y los servicios públicos dentro del Sistema Nacional de Salud, en los museos estatales, etcétera, etcétera, sean accesibles a toda la ciudadanía, y también por medio de una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que va encaminada a ampliar y facilitar
los supuestos de obligatoriedad para acometer las obras de accesibilidad que sean necesarias en edificios y viviendas. Esta es una reivindicación histórica de la sociedad civil en esta materia y gracias al trabajo también del Ministerio de Vivienda se ha podido alcanzar ese acuerdo para reformar la Ley de Propiedad Horizontal. La reforma de estas leyes incluye también una ampliación del catálogo de prestaciones y servicios dentro del sistema de la dependencia. Les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, se va a ampliar el ámbito de la ayuda a domicilio para poder incorporar actividades de la vida cotidiana que hasta ahora no estaban cubiertas, como ir al médico, ir a hacer la compra, ir al centro de día. También se crea la posibilidad de organizar colectivamente estos servicios de ayuda a domicilio, por ejemplo, en zonas rurales o en el caso en el que personas convivan en la misma vivienda. También se crea la prestación de apoyos y servicios de cuidados en viviendas, en fórmulas de viviendas con equipamientos y servicios comunes de nuevo desarrollo, como puede ser, por ejemplo, el cohousing. También se incluye la provisión de servicios y productos de apoyo, como pueden ser sillas, grúas o andadores, que hasta ahora no estaban cubiertas en el sistema. A su vez, se incorpora la asistencia personal como un servicio dentro del catálogo y no solo como una prestación económica como existía hasta ahora. Y se amplían las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar para que no solo familiares, sino también personas allegadas, convivientes, vecinos que asuman tareas de cuidados para una persona en situación de dependencia, pues que también puedan ser beneficiarias de estas prestaciones. También hay un apartado destinado a toda una serie de medidas para agilizar y facilitar la tramitación administrativa de las prestaciones. Esto incluye pasarelas automáticas en el reconocimiento entre la dependencia y la discapacidad, por ejemplo, para evitar que una persona tenga que someterse a distintos procesos de valoración. Se crean pasarelas automáticas, también vías de urgencia y toda una serie de medidas para agilizar y desburocratizar los procesos en la solicitud de estas prestaciones. A su vez, ponemos fin a los últimos recortes del Partido Popular, como son, por ejemplo, la incompatibilidad entre prestaciones que se estableció en el año 2012 y que esta reforma pasa a eliminar, y también la supresión del periodo suspensivo de 2 años para las prestaciones económicas en materia de dependencia. Incluimos también medidas para luchar contra la discriminación de las personas con discapacidad, por ejemplo, en la contratación de seguros, y también para evitar que en el desarrollo de nuevas tecnologías en el ámbito de la inteligencia artificial se desarrollen sesgos discriminatorios contra las personas con discapacidad. Y en general es una de las palancas de los ámbitos esenciales de esta reforma la apuesta por todos los mecanismos de innovación social y tecnológica encaminados a desarrollar productos y servicios digitales que puedan contribuir a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas en situación de dependencia y de las personas con discapacidad. En definitiva, es una reforma ambiciosa, creo que extraordinariamente positiva para el cambio del modelo de cuidados a futuro en este país, que va acompañada de un esfuerzo sin precedentes en la financiación de la dependencia. En el año 2024 alcanzamos los 3.411 millones de financiación para el sistema de la dependencia desde la Administración General del Estado. Esto es un máximo histórico, supone un 150% más que respecto al año 2018 y un 200% más que respecto al año 2014. Hay pocos precedentes en el ámbito de las políticas públicas y de las políticas sociales de un esfuerzo presupuestario de esta naturaleza. En el año 2024, a pesar de estar en un contexto de prórroga presupuestaria, la contribución de la Administración General del Estado incrementó en 213 millones de euros y además completamos las transferencias a las comunidades autónomas del componente 22 del Plan de Recuperación de los fondos europeos, que de manera pionera España decidió dedicar al ámbito de la economía de los cuidados, y se completaron para el periodo de los 3 últimos años transferencias por un valor de 2.628 millones de euros para el ámbito de la teleasistencia, de la adecuación de nuestro modelo residencial, etcétera. Y, por supuesto, vamos a mantener este compromiso de incremento histórico de los fondos disponibles para la dependencia, como lo refleja el acuerdo de gobierno en los próximos presupuestos generales del Estado. Bueno, y hoy, 11 de febrero, se celebra el Día Internacional de Internet Seguro, y con tal motivo, bueno, nos presentan desde Save the Children Euskadi un estudio muy concienzudo, muy interesante, que queremos comentar con Irati Álvarez. Ella es técnica de incidencia política de Save the Children Euskadi. Irati, buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Bueno, Irati, perdón, un estudio que se ha hecho con motivo de este día, pero que es muy interesante el que la gente conozca, ¿no?, los datos, la necesidad. Hablamos de una educación digital responsable para precisamente proteger, como hacéis desde Save the Children, a la infancia y adolescencia a nivel nacional e internacional, pero en este caso con lo que nos ocupa en Euskadi. Los datos, Irati, que vamos a ir comentando, nos vas a ir contando, es que un porcentaje muy amplio, según vuestra investigación, más del 96% de los adolescentes que, bueno, pues hablamos de entre 10 y 17 años, afirman tener conexión a Internet en casa y más del 81% lo utilizan de manera habitual. Estamos hablando de edades muy tempranas, desde los 10 añitos, Irati. Efectivamente, esta investigación se hizo en 2024, pero decidimos sacarlo a nivel autonómico con los datos y la investigación, así como las encuestas autonómicas en Euskadi, pues al albur también del Día Internacional de Internet Seguro. Como bien indicabas, el 96,5% de nuestros jóvenes tienen acceso a Internet y un 81,5% está de manera habitual. A medida que las edades avanzan, esta conectividad también aumenta. Para que nos hagamos una idea, antes de los 10 años, un 12% de los jóvenes ya está conectado a la red de una manera que ellos consideran habitual, y cuando ya sobrepasamos los 13 años, esto aumenta en un 22%. 2 de cada 4 niños y niñas menores de 10 años, como comentaba, están unas 3-4 horas al día conectados a la red. Con lo cual, a ver, Irati, siempre decimos que, pero como pasa con los adultos, las nuevas tecnologías, ¿no?, las redes sociales bien utilizadas, oye, pues son una buena herramienta, nos conectan, que a veces que digo yo que tanta conexión, ¿no?, en el mundo virtual nos desconecta del real, pero bueno, con esa buena utilización, pues oye, nos da esas herramientas para nuestro día a día, pero claro, es que hablamos de esa buena utilización, aquí hablamos de Internet seguro, de esta buena utilización que sea segura, y hablamos de formación adecuada, porque claro, si a veces no tenemos los mayores esa formación adecuada porque pasamos demasiadas horas, porque también podemos ser víctimas, ¿no?, de engaños, luego hablaremos, que yo creo que es un capítulo aparte de desinformación, el tema, ¿no?, de abuso, ¿no?, o de estafas, o incluso, ¿no?, de ciertas, ¿no?, violencia a través de online, ¿no?, a través de Internet. Los menores están todavía más expuestos, Irati. Claro, es que hablamos de que falta esa educación virtual, online, ¿no?, digital. Como bien indicabas, y recojo tu guante, les falta a los adolescentes y a los jóvenes esa educación, y nos falta a los adultos también. Sí. Eso es la piedra angular de esta investigación y de lo que también pedimos a las administraciones públicas, ¿no? No podemos dejar esta educación solamente de la mano de los pines parentales que existen. Los padres, las madres lo intentan, les explican los riesgos, les limitan la conexión, les ayudan cuando tienen o se encuentran con estos riesgos, pero desde Save the Children decimos que los pines parentales son una herramienta complementaria a unas políticas públicas que aseguren espacios digitales seguros para nuestros jóvenes. Y además, otra cosa muy importante es que esta sobreconectividad que tienen los jóvenes implica que se quitan de otras partes muy importantes de su vida, como son la lectura, los estudios, incluso el dormir o el pasar el tiempo adecuado y de calidad en familia y con otros pares, ¿no? También esto es una cosa que nos gusta mucho decir desde Save the Children, y creemos que es algo que todos podemos llegar a comprender, pero a veces se nos olvida. Para entender el fenómeno de digital y la conexión que tienen con los adolescentes, debemos dejar a un lado la mirada adultocéntrica, ¿no? Porque para ellos y ellas lo digital y lo presencial no lo dividen como nosotros o nosotras. Ellos lo entienden como un todo. Entonces, para ellos estar en línea es estar pues, con sus creadores de contenido favoritos, viendo sus vídeos, jugando online, consumiendo noticias. Ellos incluso haciendo amigos, ¿no? Que bueno, luego hablaremos, como bien decías, de también los peligros que se esconden tras la red y los perfiles falsos, porque cualquiera puede esconderse detrás de un perfil falso y hacerse pasar por aquella persona que no es. Pero, como bien decías, la educación para los jóvenes, niños, niñas y adolescentes, y para los adultos, para que podamos trasladársela y también, ¿por qué no?, que falta también hace, hagamos un mejor uso de Internet.
Irati, hablabas de alguno de esos riesgos, hablamos de consumo de contenido nocivo, siempre lo primero, igual que pensamos, ¿no?, con el tema de Internet, que también está ahí, ¿no?, el tanto por ciento en este estudio, es muy alto, ¿no?, más del 38%, casi el 39% de, bueno, pues, de adolescentes aquí a nivel Euskadi que han accedido, ¿no?, a contenido erótico, pornográfico, pero es que va más allá. ¿Cuáles son esos riesgos? En el estudio presentáis algunos de ellos, pues por ejemplo, el hablar con personas desconocidas o incluso, ¿no?, como decimos, estar expuestos a contenidos que igual no han buscado, pero que también les... Es decir, identificáis también en este estudio, que es muy interesante, Irati, alguno de esos riesgos reales. Para empezar, también me gustaría, aparte de los riesgos que vienen de externos, los riesgos también que entraña la salud mental, que es la eterna desconocida y también invisibilizada. Pensemos que nuestros jóvenes están constantemente comparándose con aquello que consumen en red, con los likes, con esos modelos físicos que nos venden, y se están constantemente comparando. De hecho, en el estudio no podemos asegurar que aquellos jóvenes que más tiempo pasan conectados tienen peor salud mental, pero sí que están estrechamente ligados. De hecho, el 20% de los adolescentes y jóvenes que dicen que en su día a día se encuentran con problemas y se encuentran sobrepasados con esos problemas son aquellos que dicen estar en una mayor conectividad. Efectivamente, un 38,4% de los jóvenes vascos se han encontrado con contenido erótico pornográfico importante, sin haberlo buscado, que eso también es importante. Y detrás de esto hay un gran peligro. Si las pantallas y estos contenidos son de donde cogen patrones, van a aprender a tener relaciones o van a creer que las relaciones están basadas en un modelo patriarcal que incluso puede llegar a erotizar la violencia contra la mujer. Que eso es una cosa que nos preocupa bastante. En torno a contactar con desconocidos, es lo que decía previamente. Tenemos que desdibujar la línea que tenemos adultos entre lo digital y lo presencial, porque ellos no lo hacen. Ellos se hacen un amigo y ellas se hacen un amigo en línea y llegan a crear ese vínculo con ellos. Un 14,7% dicen contactar con desconocidos en línea. Ahora bien, de ese casi 15%, un 19% dice que quedaría con ellos en la vida real y un 36% que depende de las circunstancias. Nos encontramos con que se fiarían de estos perfiles que encuentran en las redes para pasar de lo digital a lo presencial. Aunque, por supuesto, el tener contacto con personas vía digital, dando por hecho que son de su confianza, también entraña muchos peligros. Porque no solamente los abusos y las agresiones se dan en formato físico. Irati, ¿hay diferencia en el estudio? ¿También mostráis diferencias de uso entre chicos y chicas? Sí, por supuesto. Al final, también tenemos un sesgo de género. Ellas, por ejemplo, utilizan más WhatsApp, Instagram, ellos, en cambio, pues Twitch, YouTube. Y en tema de uso y plataformas, donde mayor sesgo de género y mayor diferencia encontramos es a la hora del juego online. Por ejemplo, o sea, ellas, un 8,8% de las chicas dicen jugar online frente a un 60 y pico que dicen los chicos jugar en línea. Y luego también encontraríamos a la hora de hacer compras online. Aquí tendríamos como dos cosas. Por una parte, ellas compran mucho más online que ellos, pero el 41% de los que dicen y las que dicen comprar online no conocen lo que es el phishing y en caso de encontrarse con una estafa online no sabrían cómo darle respuesta. Algo también muy significativo, otro reto, ¿no?, que también planteáis en este estudio y que, por cierto, hablando de recoger el guante, también mostramos aquí en Tele7 Radio 7 con el programa Gurfakes, que hablábamos de esa desinformación, de esas noticias falsas. Por cierto, muy exitoso, la serie de programas en los que tratamos este tema. Y fíjate, Irati, solo el 28% de los y las adolescentes de Euskadi sabrían identificar ahora mismo una noticia falsa. Es un 28%, es muy bajito. Es decir, eso es también otro de los retos, de los grandes problemas bueno, del uso de Internet y demás, que no saben percibir si una noticia es falsa, si es un fake, ¿no? No quiero ser yo agorera, pero también bebiendo del informe, exactamente el 28% no sabría detectarla, pero es que un 68% prácticamente no está seguro, con lo que probablemente han dicho que no están seguros porque tampoco lo sabrían. Pero ¿de qué nos sorprendemos si muchas veces a los propios adultos nos cuesta discernir entre las noticias que son verdaderas y de las que son falsas? Aunque, como también todos sabemos, muchas veces la realidad supera la ficción. Pero si a veces también a los adultos nos cuesta, imaginaros a los jóvenes que por minuto cuántas noticias pueden estar consumiendo. Una barbaridad, pero esto, claro, implica que esos argumentos los avalan como buenos, como propios, y nos encontramos, que esto también nos lo hemos encontrado en el informe, la cantidad
cantidad de discursos xenófobos, misóginos por parte de los jóvenes, ¿no? Y esto al final también bebe de esta desinformación de la que consumen y que no saben diferenciar si están o no en lo cierto. Con lo cual, Irati, nos tenemos que poner todos a trabajar. Nosotros, bueno, en la medida de lo posible, los medios de comunicación tenemos también esa responsabilidad, hablábamos, ¿no? Como decimos, ¿no? De esa serie de programas, intentar siempre, ¿no? Dar a conocer lo real, contrastando e informando, no desinformando. Ahí estamos, ¿no? Lo que podemos, nuestra labor, y también cuestión de toda la sociedad. Irati, vosotros ya habéis planteado el estudio, vosotros también os encargáis de ayudar a acompañar a estos jóvenes, a menores, niños y niñas en todo el mundo y adolescentes, pero también la comunidad educativa, padres y madres, hay titos y mamás, profesores, es decir, o sea, todos al final tenemos nuestro, en mayor o menor parte, nuestro grado de responsabilidad para hablar de esa educación en la era digital, ¿no, Irati? Para poder tener una protección efectiva en el entorno digital de nuestros jóvenes, tiene que ser un enfoque integral. De nada sirve, como comentábamos antes, un PIN parental, que lo haga la tite, la mamá, que lo haga la ama, la aita, que lo hagan los tíos, me da igual. Es que tiene que ser un enfoque integral. Ahí deben estar, como por supuesto bien dices, y me consta, nos consta que lo hacéis, en vuestro caso y en el caso de otros muchos medios de comunicación, tienen que estar, por supuesto, las empresas, los medios de comunicación, los políticos con sus políticas públicas, porque es nuestro deber blindar la Internet para que sea un entorno seguro y que nuestros jóvenes puedan hacer su derecho, porque es su derecho de utilizarlo y tener una utilización libre y libre de violencias. Por lo que enfoque integral de educación para todos y todas. Pues Irati, seguiremos informando, que es nuestra labor, y gracias, como siempre, a Save the Children Euskadi en este caso, y gracias a ti, Irati, por haber contactado, por este estudio tan, tan exhaustivo. Hay mucho más, pero bueno, oye, yo encantada, pero tenemos que estar aquí programas y programas, pero bueno, ya hablaremos, a ver si hacemos también algún programita, porque bueno, viene muy bien también, como decimos, educar e informar. Y Irati, lo dicho, cuando queráis, estáis siempre en casa. Es que recasco, un besito enorme. Lo sabemos. Muchísimas gracias. Un besito, gracias. Sube. Bueno, nos vamos de nuevo y seguimos con la actualidad, porque hoy ha declarado bueno, pues el presidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, por ese beso no consentido a la jugadora de la selección estatal, Jenny Hermoso. Saben que van pasando, ¿no?, por ese juicio, se están filtrando los vídeos. Bueno, la propia víctima, ¿no?, Jenny Hermoso, Montse Torné, la seleccionadora femenina de fútbol, diferentes bueno, pues representantes de la directiva, ¿no?, de la Federación. En este caso le tocaba a Luis Rubiales, el propio acusado. Afirma, entre otras muchas cosas, ¿no?, preguntas de la fiscal del caso, afirma y defiende que le dio permiso a la propia Jenny Hermoso y que el beso, bueno, fue simultáneo y consentido. Vamos a escucharle. Mire, ¿qué ocurrió cuál es su versión sobre lo que ocurrió en el beso en la final, cuando se recogen las medallas con respecto a la jugadora doña Jenny Hermoso? Lo que ocurrió es que ya habían pasado primero los árbitros y el equipo que había perdido, le tocaba pasar a las jugadoras antes de levantar la copa. En ese momento, pues Jenny, cuando se acercó a mí, me puso un gesto, una cara. Nos conocemos hace muchos años y era obviamente porque, pese a que habíamos sido campeonas, había fallado un penalti, y con la tensión que hubo en el partido, pues la verdad es que eso fue tremendo para ella. Pero yo le dije: oye, olvida ya el penalti, somos campeonas, esto es también gracias a ti, sin ti no lo hubiéramos podido conseguir. Ella me apretó muy fuerte debajo de las axilas, me levantó, y al caer pues le pregunté si puedo darte un besito, y me dijo vale. Eso es lo que ocurrió. ¿Saluda habitualmente con sus amigos, conocidos, conocidas, con un beso en los labios? Cuando hay una situación de este tipo, me ha pasado con compañeros de fútbol, que después de marcar un gol, recuerdo, por ejemplo, siendo jugador del Levante, cuando ganamos el Bernabéu, que era una hazaña bestial, pues nos pasó, y en alguna que otra situación similar. Sí, pero no habitualmente, cuando hay una situación de extraordinaria alegría. Si hubiera sido un hombre, le hubiera dado y hubiera estado en esas circunstancias tan adversas de haber fallado un penalti, pobrecito, ¿le hubiera dado también un beso en la boca? Depende de si hubiera sido un jugador con el que tengo una amistad o no.
en la selección femenina había 4 o 5 jugadoras con las que tenían una relación de mucha amistad y una de ellas era Jenny Hermoso. Sin embargo, en otras ocasiones en que España ha ganado algún título, siendo usted presidente, no se ha producido esta situación. No tenía esta buena relación con ninguno o tan estrecha con ninguno de los jugadores. Bueno, si usted ve algunas celebraciones, desde luego no se puede comparar lo que es ganar un mundial con una UEFA Nations League, pero yo me comía besos a un montón de futbolistas. Si además alguno de ellos hubiera fallado un penalti y hubiéramos estado en un mundial, pues hubiera sido una posibilidad. No se ha dado esa... Es una hipótesis todo lo que podemos hablar sobre eso. ¿Usted sabía que como presidente y estando a la cabeza de una organización de la que formaba parte la jugadora no podía tener ese tipo de conductas con una jugadora? Esa es una valoración suya, yo no pienso igual. Mire, no estaba tipificado que alguien que pidiera permiso y se contestara después de ganar un mundial o en cualquier otra circunstancia, estuviera prohibido dar un beso. Únicamente estaban prohibidas acciones forzadas, con violencia, y esto no se trata para nada de eso que usted me está diciendo. Eso es una valoración suya y una opinión suya que no tiene nada que ver, y termino ya, termino ya, que no tiene nada que ver con lo que realmente allí ocurrió. El protocolo este que le acabo de mencionar. Punto 4. Situaciones, actitudes y comportamientos relacionados con la violencia sexual. Dentro de contacto físico, besar a la fuerza. Claro, es que no tiene nada que ver con lo que allí ocurrió. Es que ganamos un mundial, estábamos felices, contentos, y fue un signo de cariño a una persona que, si usted me permite la expresión, pues me inspiró ternura en un momento en el que además, venía dentro de la alegría apesadumbrada por haber fallado un penalti. No tiene nada que ver una conducta con la otra. Y actos sexuales no consentidos también están dentro del protocolo. No tiene nada que ver. Según usted, no tiene nada que ver. Bueno, claro, me está preguntando a mí, yo no puedo responder por otra persona. Para usted estaba claro y su posición era clara. ¿Para qué vuelve a insistirle de que haga el comunicado conjunto? Hombre, teníamos una crisis mediática de unas dimensiones muy grandes y cada vez más grandes. Entonces, hombre, hubiera sido una responsabilidad por nuestra parte, con una crisis que afecta a la institución de esa manera tan grande, no tratar de reaccionar, de responder. Y, bueno, pues la gente que sabe de eso, yo en ese momento obviamente tengo que hacerles caso, ¿no? Y además venían 3 políticos, uno de ellos me pidió incluso, mándame el vídeo cuando lo tengas hecho, que se lo mandé, y bueno, y pensaban exactamente igual. Los 3 pensaban, literalmente, además hay vídeos, todo esto, hay grabaciones, que era una tontería. Los 3 me lo dijeron, es una tontería, pero cuanto antes salgáis los 2 mejor. Pues bueno, se intentó, no quiso la jugadora, pues no se hizo. Bueno, y hoy también, 11 de febrero, es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y bueno, con tal ocasión tenemos al otro lado a Malen Aguirre, una de las primeras jóvenes vascas especializadas en inteligencia artificial de todo el Estado, que trabaja en Logix, la principal compañía estatal especializada en la implementación de esta IA de inteligencia artificial generativa en nuestro país. Malen, buenas tardes, arratsaldeon. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, antes de nada, Malen, soriona, feliz día. Qué rica. Malen, cuéntanos un poquito, porque estamos hablando, ¿no?, de este trabajo que desarrollas en esta conocida compañía, ¿no?, especializada en inteligencia artificial generativa. A ver, cuando hablamos de IA, inteligencia artificial, más o menos nos estamos acostumbrando a esta palabra, ¿no?, y a todo lo que ello conlleva. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, Malen, antes de nada, ¿a qué nos referimos? Hablamos sobre todo de la generación de contenido, ¿no? Ya pueden ser textos, imágenes, vídeos, audios, un poco de todo, pero es esa generación de cero de todo este contenido. Malen, ¿cómo surge este interés por la tecnología, por la ciencia? ¿Lo tenías claro? Cuando te encaminas un poquito con el tema del bachiller, luego universidad, que querías dedicarte a esto, ¿o cómo fueron esos primeros pasos? No, yo estudié física en la Universidad del País Vasco, ahí en Leioa, y de ahí pasé a un máster de Big Data, de ciencia de datos y análisis de datos, y ahí sí que tocamos un poquito lo que eran los modelos de lenguaje y un poco de inteligencia artificial, pero muy por encima. Y ya después me surgió la oportunidad de unas prácticas de inteligencia artificial
y me animé y de ahí pues ya he seguido en la misma empresa, en Logix. ¿Por qué, bueno, este reto, ¿no? Que nos plantea también la inteligencia artificial, porque es algo también muy variable, ¿no? En constante desarrollo y evolución, con lo cual también para vosotros, ¿no? Para los profesionales es un reto donde tiene que haber formación continua, ¿no, Valen? Sí, de hecho la hay, yo creo que es la parte más interesante, por lo menos bajo mi punto de vista. Estás en constante formación, día a día salen nuevas herramientas de toda esta tecnología y estás constantemente haciendo cursos, pues viendo vídeos y aprendiendo sobre todo. Es la parte estimulante, ¿no? Estamos hablando de, bueno, que vivimos un buen momento para la tecnología, para la ciencia, ¿vale? Hablamos de, bueno, en este caso, ¿no? Inteligencia artificial, que es, bueno, pues estamos dando, ¿no? Estamos hablando, ¿no? De que está casi ya presente en muchos sectores, ¿no? De nuestra vida, y la ciencia y la tecnología también, ¿no? Como sectores importantes en la economía. Estábamos hablando de un buen momento para la ciencia y la tecnología, pero sobre todo para la presencia de la mujer, con los datos, ¿no? de esa ya, bueno, paridad y de esa mayor presencia de nosotras las mujeres trabajando en puestos de ciencia y tecnología, y además puestos importantes. Sí, no, por supuesto. Además, yo creo que esta parte bueno, este sector tecnológico, informática, inteligencia artificial ofrece también muchísima conciliación, que como ya sabemos hoy en día todavía, ¿no? La responsabilidad y la carga del hogar o de las responsabilidades familiares todavía recaen sobre la mujer. Entonces también empieza a ser un ámbito pues muy atractivo en ese sentido, porque la conciliación es muy posible gracias al teletrabajo, a la flexibilidad horaria sobre todo. Entonces yo creo que sí. Malén, también además de tu trabajo, ¿no? En esta compañía, en esta empresa, también colaboras, ¿no? Y formas parte de programas, ¿no? De inclusión social y no discriminación, precisamente para, bueno, pues acercar, ¿no? Estos puestos, ¿no? O estos estudios de ciencia y tecnología también a los jóvenes, ¿no? ¿Cómo es esa labor, Malén? Hoy yo pertenezco, bueno, soy voluntaria de Cruz Roja Juventud, la sección juvenil de Cruz Roja, y ahí pues pertenezco a la línea estatal que lleva todo este tipo de campañas, iniciativas, que entre otras pues son el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, para fomentar la presencia y el conocimiento o interés de los niños por la ciencia y facilitarles también pues esos referentes quizás o esas habilidades un poquito. Estamos entonces, podemos decir, ¿no? Que hay esa evolución de unos años atrás, Malén, de cuando, bueno, empezaste tú con tus estudios, ahora la realidad, ¿no? Del interés de las mujeres en la ciencia, en la tecnología. ¿Se están cambiando las tornas? Yo creo que sí está habiendo un cambio de paradigma, especialmente, como he dicho, en el sector informático y en la inteligencia artificial. Además, tenemos que tener en cuenta que ya la inteligencia artificial no busca solo desarrolladores puros y con un background meramente técnico, sino que es muy multidisciplinar. Entonces, igual personas que en un principio vienen de carreras más sociales o biosanitarias incluso, se pueden especializar en este ámbito. Entonces, también eso abre muchas puertas. Malén, tú como profesional, una de las primeras, además especializadas en inteligencia artificial de todo el Estado, como decimos, no sé dónde está el límite, porque esta evolución constante hace que cada vez hablemos más y más y más de inteligencia artificial. No sé, Malén, para vosotros, como decimos, un reto, esto hay mucha creatividad, pero también no sé qué nos espera, por dónde va el futuro de la inteligencia artificial. Bueno, como tú has dicho, hay mucho cambio ahora mismo, realmente no hay nada como muy cierto. Hace 2 años el paradigma era completamente distinto y probablemente dentro de 2 años también. Sí que creo que para mí no es un boom mediático ni algo que sea temporal, ha venido para quedarse y cambiará probablemente todos los puestos y trabajos a los que estamos acostumbrados y la forma de vivir también que tenemos, ¿no? Estará con nosotros, yo creo que en todos nuestros ámbitos, a nivel laboral, académico, incluso personal ya. Vale, ya a modo un poquito de, porque soy cotilla por naturaleza, como periodista que soy. ¿Cómo es un día a día de tu trabajo? Cuéntanos. Bueno, pues realmente me levanto, ¿no? Por la mañana, encima yo teletrabajo, entonces pues normalmente a primera hora tenemos las reuniones diarias en las que revisamos todo el equipo del proyecto, pues cómo vamos con nuestras tareas, etcétera, y ya puede ser un día tranquilo sin reuniones, entonces nos dedicamos a desarrollar, a centrarnos en las tareas que tenemos y cada uno un poquito por su lado, y luego también tenemos reuniones de equipo durante el día, reuniones quizás con clientes, pues, un poco así.
Bueno, pues, Malen, a disfrutar. Hoy te habrá tocado trabajar, ¿no? Como nos pasa Sí. a todas. Así que nada, te dejamos que lo sigas haciendo, Malen. Bueno, por cierto, ¿la sede la empresa está en Madrid? Sí, ¿Pero las sedes teletrabajas? están en Madrid, pero ofrecen teletrabajo y horario flexible. O sea, tengo compañeros trabajando por toda España, sí. ¿Y tú sigues residiendo aquí en Euskadi? No, yo ahora mismo ya estoy residiendo en Madrid, sí. Ahí, Malen, pues, no, pues nada, vuelve pronto, ¿vale? Que no se nos escapen los talentos. Un besito enorme y feliz día, lo dicho. Muchas gracias. Un placer, gracias. Seguimos en las tardes de Tele7. En este caso vamos a escuchar a Pedro Sánchez, que ha asegurado esta misma mañana que defenderá junto con la Unión Europea los intereses de las empresas y los trabajadores estatales ante la guerra comercial abierta por el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, que a su juicio no va a beneficiar a nadie. Eso lo ha dicho en su intervención ante pues el Pleno del Grupo Socialista, que se ha reunido esta misma mañana, como decimos, en un congreso con motivo del inicio del nuevo periodo de sesiones. Promete defender, como decimos, los intereses estatales ante esta guerra comercial de aranceles de Trump y bueno, pues ha subrayado que no va a aceptar un retroceso y habla pues bueno de plantar cara, como decimos, a esa guerra comercial que no va a beneficiar a nadie, sin duda. La última prioridad a la que me referiré es igual de importante que el resto y es nuestro compromiso, el de España, con un orden multilateral que respeta el derecho internacional y que trabaja por la paz. Un compromiso que hoy creo que es más necesario que nunca. Algunos quieren desmantelar el comercio global, quieren desmantelar y debilitar el sistema multilateral que tanta prosperidad y estabilidad nos ha dado, y quieren poner en su lugar un sistema basado en la belicosidad, en la ley del más fuerte, y unas guerras comerciales en las que solo ganan unos pocos y las clases medias y trabajadoras siempre pierden. Nosotros no vamos a aceptar ese retroceso. Nosotros vamos a seguir apoyando el orden multilateral. Nosotros vamos a trabajar por la cooperación entre naciones, desde el respeto y desde el entendimiento. Y quiero decirlo alto y claro, una guerra comercial no beneficiaría a nadie. Pero si otros la inician, el Gobierno de España va a apoyar a la Unión Europea. Vamos a apoyar desde el Gobierno de España a la Unión Europea, porque vamos a apoyar los intereses europeos que son los intereses de los españoles, de los trabajadores, de las trabajadoras, de la industria española y también de las empresas españolas. Esto es lo que va a defender el Gobierno de España. Está por ver qué hará la ultraderecha y los neoliberales. Como también vamos a seguir apostando por la ayuda al desarrollo, por las instituciones multilaterales, por los derechos humanos y por la legalidad internacional. En todo momento y en todo el mundo, en Ucrania, en el Sahel, por supuesto en Gaza, nuestra postura es así de simple y así de sencilla. Palestina para los palestinos, Israel para los israelíes y el reconocimiento a los dos estados como fórmula de paz. Bueno, y tenemos al otro lado, y está, bueno, una amplia representación de un proyecto muy interesante, un proyecto de itinerario integral para, bueno, ayudar a la formación y empleo para personas migrantes en situación administrativa irregular. Es un proyecto colaborativo, como decimos, una alianza estratégica entre diferentes entidades, por supuesto con el apoyo siempre de Lanbide y el Gobierno vasco. Damos la bienvenida, voy a ir nombrando en representación de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal, que bueno, pues por supuesto participan en este proyecto. Damos la bienvenida a Amaya Jiménez. Amaya, buenas tardes. Arratsaldeon. Buenas tardes. Un placer, bueno, dando la visión de las empresas que participan en este proyecto para, bueno, hablar de posibles contrataciones, del tema de prácticas y demás, esa inserción de los alumnos y alumnas, como formador para, bueno, pues que nos explique los conocimientos adquiridos de estos alumnos, que, bueno, vamos a ir viendo imágenes y que, bueno, pues ya empiezan dentro de poquito el proceso de prácticas, incluso algunos de ellos pueden ser contratados. José Luis Dieguez. José Luis, buenas tardes. Arratsaldeon. Hola, buenas tardes. Un placer. Buenas tardes, Arratsaldeon.
Tenemos por parte de Fondo Formación Euskadi a Amaia del Teso, que también colaboran, por supuesto, en el tema de la formación. Amaia, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon de Nori. Y alumnos también, que tenemos a Berli y a Guido, si no me equivoco, no me dejo a nadie como parte del alumnado. Buenas tardes, Arrastión. Hola, buenas tardes. Bueno, y comentar que también, por supuesto, en este proyecto está CEAR Refuxiatuekin, que bueno, pues son expertos en el trabajo en el colectivo migrante y hablan desde su especialización en la integración y asesoría en materia de extranjería. Comentadme y perdonad si me he dejado a alguien. Sí, te has dejado a mi compañera Allende. ¡Ay, Allende! Perdona, de Fondo Formación Euskadi, Allende. ¡Ay, Arratsaldeon, un besito! Ay, perdona, Allende, un placer. Bueno, a ver, para que un poquito podéis hablar todos y todas, para aprovechar el tiempo al máximo, ¿cómo comienza este proyecto tan colaborativo, tan inclusivo? Por ejemplo, ¿no? Amaia, Allende, ¿cómo es la colaboración con SEAR, también Gobierno Vasco, Lanbide y por supuesto, ¿no? Con la Federación Vizcaína de Empresas del Metal, que son los receptores de estos alumnos y alumnas? Contanos un poquito el origen del proyecto. Bueno, lo podemos contar a medias entre mi compañera Allende y yo, pero bueno, surge, bueno, pues porque Fondo Formación Euskadi, como somos una empresa que llevamos muchos años trabajando en el ámbito de la formación y el empleo, detectamos que efectivamente había necesidades de contratar profesionales en el ámbito del metal. Además coincidió con la convocatoria que como experiencia piloto publicó Lanbide para trabajar todo lo que es el arraigo por formación con personas en situación irregular administrativa. Y bueno, pues nos acercamos a Federación Vizcaína de Empresas del Metal y a SEAR, y a las tres partes nos pareció, bueno, pues una iniciativa muy interesante, bueno, pues para poder plantear un proyecto en red, donde cada una de las entidades íbamos a tener y poner en valor nuestro conocimiento. SEAR, todo lo que es el conocimiento del colectivo migrante y toda la parte más administrativa y más de ámbito jurídico. La Federación Vizcaína de Empresas del Metal como representante sectorial de más de 800 empresas, y Fondo Formación Euskadi, bueno, pues con todo nuestro saber hacer, que estáis viendo también un poco ahí en imágenes, de todo lo que es la formación, el empleo, formación eminentemente práctica, como estáis viendo, y muy pegada a las necesidades del sector. Bueno, un sector, Amaia, precisamente que reclama, que requiere, ¿no?, de profesionales formados. Estamos viendo imágenes, finaliza, ¿no?, y la formación más técnica, empiezan con ese trabajo en equipo, con prácticas en empresas e incluso con contratación en algunos de los casos para conseguir, ¿no?, esa regulación administrativa, esa residencia y poder tener también un proyecto de vida, ¿no? Amaia, se trata de trabajar en un sector que demanda profesionales y vosotros y las empresas, dicho así, ¿no?, pues encantados de tener a estas personas formadas. Sí, bueno, nosotros desde la Federación hemos detectado que hay bastantes empresas que tienen dificultades para contratar profesionales y creemos que este proyecto viene a responder a esas necesidades y, por tanto, hemos acercado a estas empresas al uso de formación para que conocieran a las personas participantes, al formador, y pudieran ver qué personas y qué necesidades podían tener para poder ser contratados. Y así ha sido. José Luis, que es el formador, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido también? Porque estamos hablando de personas migradas, migrantes, que vienen de diferentes lugares, diferentes nacionalidades. ¿Cómo es también el día a día? ¿Cómo ha sido también esa formación técnica a la hora de bueno, pues no solamente hablar, ¿no?, de cuestiones técnicas, ¿no?, de lo que tienen que aprender, sino también en esa comunicación? ¿Cómo ha sido también para vosotros? Me imagino que un reto, ¿no, José Luis? Bueno, la verdad es que la formación ha ido realmente bien. Se ha ido adaptando un poco a las necesidades que nos han ido transmitiendo las empresas y bueno, yo creo que voy a hablarle un poco ahora, pero los protagonistas son ellos. Salen con una base bastante potente en plano, soldadura con electrodo revestido, corte con radial y, bueno, lo que te digo. Los protagonistas son ellos y yo creo que tienen que dar un poco la voz de lo que habéis pasado. Contadnos un poquito exactamente cómo ha sido vuestra experiencia en esta formación.
Y bueno, los logros, ¿cómo habéis visto, ¿no? este proceso? Un proyecto muy interesante, ¿no? Yo, en cuanto a mi experiencia, pues puedo decir que ha sido bastante reconfortante, ya que hay gente de calidad con la que se puede trabajar bien, gente que te cuida aquí, que te enseña bien, como José, como Allende, más gente de la formación que te va guiando, y aparte me parece una oportunidad muy bonita para gente que está en situaciones de irregularidad, gente que viene a este país y pues no sabe dónde encontrarse, y pues bueno, que haya gente así que esté haciendo por esa gente, pues habla mucho de lo que es la humanidad en este lugar. Ahora mismo, expectativas, un poquito, el tema de las prácticas, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué tenéis pensado vosotros también, ahora que habéis terminado este primer proceso, pero ahora entran las prácticas en las empresas? Pues contesto yo. Una vez terminada la formación, las empresas tienen personas que van a hacer prácticas durante 200 horas, y que es una forma de que las empresas vean cómo funcionan estas personas, y pasado este tiempo se les hace una propuesta de contrato que se presenta en extranjería, y como viene a tener una respuesta de entre 3 y 4 meses, para no perder el vínculo con las personas y las empresas, lo que se va a hacer unas prácticas remuneradas, pues que permitan continuar, y una vez que esté la propuesta de extranjería resuelta positivamente, esas personas ya formarían parte de la empresa. Con lo cual, Allende, como está comentando Amaya, conseguiríamos esa regulación, ¿no?, administrativa, ¿no? Tendrían esa, vamos a decir, ¿no?, esa inclusión, ese contrato en las empresas. Allende, sería ese paso, ¿no?, fundamental para tener esa regulación administrativa, que estas personas podrían estar ya residiendo de manera regular, podrían estar aquí en nuestro país. Sí, el primer paso es más, ya lo hemos dado. O sea, en sí el programa se divide en 2 fases. El primero es el permiso de residencia, que ya un alto porcentaje lo ha recibido de manera favorable, por lo tanto ya tienen permiso para residir legalmente en España. Y ahora lo que nos faltaría sería ese segundo paso, que, como bien ha explicado Amaya, está muy hilado al contrato laboral. Una vez la empresa se interese y presenta un contrato laboral, solicitaríamos lo que es el permiso de trabajo, y ya la persona, una vez tuviese la resolución favorable, tendría permiso de residencia y trabajo, y podría estar de manera legal en España. Estamos ahora en esa ya segunda parte, y yo creo que pues muy motivadas y con muchas expectativas de que se va a lograr el objetivo, sobre todo por ellos, que se lo merecen. Bueno, no sé si me falta Berli, ¿no? ¿Me falta de hablar? Guido, perdón, mira, fíjate, era o uno u otro, pues ya me tengo que equivocar, perdón, Guido, ¿a ti qué te parece? También como tu compañero, ¿qué expectativas tienes? ¿Qué te ha parecido esta formación? No sé si has empezado de cero, Guido, o tenías alguna noción, y ¿cómo ha sido este aprendizaje para ti? Bueno, la iniciativa aquí fue fundamental, inicié desde cero, fue fundamental por las enseñanzas, por José, por toda la ayuda que nos brindan, que nos brindaron siempre, que han estado siempre ahí para cualquier necesidad, lo que tengamos, lo que necesitemos. Siempre la educación primordial, fundamental eso, que cuando lleguemos a una empresa nos podamos desempeñar en lo que estamos haciendo acá, que es fundamental. Acá ahora mismo pues ya estamos gran parte de los alumnos preparados, listos para ir a la empresa que nos quiera o que nos vaya a acoger, y pues bueno, darla toda y esperar a ver qué, y aprovechar las oportunidades. Claro que sí, la verdad es que es un proyecto colaborativo de los más potentes. La verdad es que os damos las gracias porque nos hayáis atendido. Ya siento siempre la rapidez, pero lo que tiene el directo, pero queríamos hablar con todos y cada uno de vosotros y vosotras. Antes de despedirnos, ¿va a haber continuidad? Es decir, ahora se termina este plazo, entran las prácticas, ¿va a haber continuidad en este programa de cara quizá, no sé si este año o el año que viene, para nuevos alumnos, nuevas personas, bueno, que quieran también, ¿no?, formarse en el tema del metal, residir aquí, quedarse aquí a trabajar, que necesitamos a profesionales? ¿Va a haber continuidad en este programa? Es nuestra idea, Susana, y yo creo que por parte de Federación Vizcaína de Empresas del Bienestar, la Amaya, yo creo que es verdad que la acogida por parte de las empresas ha sido muy interesante.
Tenemos más o menos, Amaya, como un grupo de unas 10 empresas. Sí, entre 10 y 12 empresas ya que nos han manifestado el número de personas que querían contratar, ya hemos hecho el ajuste y bueno, pues una vez que ya el programa termine, que va a terminar este mes, empezarían sus prácticas. Y bueno, pues sería una forma de darse a conocer, de ver el funcionamiento de estas personas en la empresa y si todo esto va en línea recta, que es lo que esperamos, pues la siguiente fase sería la propuesta de contrato presentada en extranjería, que viene a tardar como 3-4 meses y a partir de esas 200 horas se iniciarían otras prácticas remuneradas y una vez la resolución positiva y esa persona ya tendría su permiso de trabajo y ya podría trabajar. Y de cara a futuro, que era un poco lo que nos preguntabas también, Susana, la verdad es que, como os dijimos hace un par de meses, para nosotros está siendo un aprendizaje súper interesante y la verdad es que sí, tenemos la intención de volver a solicitar un nuevo proyecto, pues posiblemente en la nueva convocatoria que salga este año, si así Lanbide lo decide. Pues con ese apoyo. Y además yo quiero recalcar, Ana, que para las empresas esto es una buena alternativa porque estamos detectando desde hace un tiempo que hay dificultad para contratar perfiles profesionales y entonces esta es una medida que las empresas están acogiendo positivamente porque bueno, es una forma de capacitar a personas para que puedan trabajar en las empresas. Pues uniendo fuerzas, importantísimo en este proyecto que seguiremos contando y seguiremos informando. Gracias de verdad por habernos atendido. Un besito a toda la mesa y lo dicho, estamos en contacto. Un besazo y Sorionak a todos y a todas. Gracias a vosotros. Continuamos en las tardes de Tele7 y bueno, ya saben que somos un programa a nivel Euskadi, nacional e internacional, global y planetario, con lo cual nos gusta traer también música, bueno, no solamente de Vizcaya, sino también, por supuesto, del resto de lugares, del resto de municipios, de Eibar, de todos los lugares. José Ignacio Pinto, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Susana. Porque igual me he colado, es que Eibar es Guipúzcoa. Es Guipúzcoa, pero estamos ahí al límite. Claro, es que he dicho, ¿es Guipúzcoa? Digo, sí, pero está en la Muga. Sí, sí. Saludos, Alete, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Tengo esa cosa de Ermua, es el último vizcaíno. Ermua es el último vizcaíno y Eibar el primero guipuzcoano. Eso es. Ahí las Ahí las has dado, Ahí estaba yo, digo, a ver si me voy a colar, voy a decir no solo de Vizcaya, voy a la decir vida solo de de vizcaínos. muchos eibarreses trabajan en Bilbao, en Vizcaya, en zonas de, sí, ¿no? sí. Hacen mucha vida, ¿no? Eso de la y Muga. gente de Ermua hace mucha vida en Guipúzcoa. Sí que nos mezclamos. Bueno, de hecho, los de Ermua tienen número guipuzcoano, número de teléfono. Eso no sabía. Pues sí. Eso no sabía. Todo lo que aprendimos. Bueno, Cocaine, cumplís 25 años, pero si tenéis 27. ¿A qué año os habéis empezado? Pues mira, prematuros en esto de la 25 música. años, bodas de plata entonces, ¿no? Sí. Aquí estamos, celebrándolos y encantados de la vida. Estáis celebrándolo además con un disco que es maravilloso, Videada del Muga, que ya de por sí ya lo dice todo. ¿Ha sido así durante todo este camino? Pues sí, bueno, no hay una meta clara. Bueno, la única meta que hay, diría yo, que es tocar, juntarnos para disfrutar y en eso estamos, ¿no? Llevamos así 25 años, así empezamos y así seguimos. Oye, vamos a juntarnos para tocar y para disfrutar y eso lo he dicho, aquí estamos. Bueno, yo creo que lo has simplificado muchísimo, pero sí, el camino ha sido muy bueno, si no nos seguíamos aquí. Hombre, el camino ha sido... Por no comerme todo el programa. Lo comentábamos antes fuera de plató, pues todas esas imágenes o fotos que habéis tenido que rescatar, que recuperar, eso forma parte de ese camino. Pero es que muchas veces vemos como la meta como un sitio en el que llegas y ya se acabó, ¿no? Meta, pum, como cuando llegas a la meta de una carrera, pero el objetivo no es solamente llegar y pararse, no, sino continuar, ¿no? Continuar con otras historias, conciertos, discos, con otras aventuras, ¿no? Sí, y luego también queríamos darle la relevancia que tiene a todo el proceso de ese camino que haces, ¿no? Que vale, que está guay que quieras llegar a un sitio y tener metas, yo creo que también es importante, pero a veces creo que se nos olvida lo importante que es todo lo que vivimos cada día y en todo ese proceso en el que estamos creando algo. Y en este caso, pues era un discazo con el que estamos súper contentas, así que Bueno, hay esa evolución, ¿no? Porque en estos 25 años, ¿no? Saluda siempre, bueno, la misma formación, ¿no? Casi, sí. Casi desde, en este pero disco bueno, sí. ella sí que lleva la voz cantante, ¿no? Sí, desde el origen, ¿no? Desde el origen.
Yo, bueno, yo no como batería, sino que yo estuve en las grabaciones, sí que puedo decir que estoy desde el principio, pero bueno, siempre he estado muy cerca de la banda porque somos amigos desde hace muchísimos años y bueno, aunque empezó otro batería, a la de un año ya entré yo y... Es que a mí me ha gustado mucho la voz cantante Saloa y es cierto, la propuesta nació feminista y claro, ahora hablamos mucho de que sea una propuesta feminista, pero en el año 98 era de las primeras, no se hablaba bandas, tanto, ¿no? De una líder, ¿no? Una cantante mujer. Yo no creo que éramos muy conscientes de esta historia, éramos feministas más todas y todos y todas, incluida yo, por política y por pensamiento, que por el hecho en sí de que yo estuviera cantando en la banda. Sí es que es verdad que en aquel momento pues justo estaban Seamais también saliendo, estaban justo Sorkun con Casbah también de alguna manera, y bueno, pues sí había algo así, han venido estas dos que seguro que me he dejado otras 25.000. Sí. Pero no, hace 25 años, no eran tantas las mujeres. A ver, yo creo que estábamos, lo que pasa que lo que no estábamos era un poco encima del escenario, ni se visualizaba tanto que hubiera mujeres en el mundo de la música. Y luego estaba el cliché, que yo cumplo de alguna manera, en el que las que estaban o estábamos tenían que ser como solo las cantantes, no había ni, o por lo menos no se visualizaban, o baterías, o bajistas, o guitarristas. Sí, que la mujer tenía que ser cantante. No... Sí, entonces yo creo que haber siempre ha habido, pero el problema era que no se visualizaba, que yo espero y creo que hemos aprendido mucho en el camino y se ha visualizado muchísimo más, pero aún así creo que todavía nos queda camino por recorrer. Sí, nosotros, de hecho, cuando empezamos, en ningún momento pensamos si tenía que ser una chica o un chico. O sea, nos juntamos gente que queríamos tocar y nos hicimos ahí como un match de estos que se dicen, ¿no? Entonces, hicimos ahí como match y aquí seguimos. De hecho, hubo un momento en el que, antes de que entrara Iker como segundo guitarrista, tuvimos a Inchira, a otra amiga que pues tocaba la guitarra. Oye, tú tocas la guitarra, joder, pues qué guay, toca la guitarra, esta persona toca la guitarra, pues venga, para adentro. Y luego, bueno, pues nos siguió y entró Iker, pero bueno, más bien eso, que nosotros siempre hemos pensado en gente que toca más que, no sé, el sexo que tiene. Luego vamos a hablar más detenidamente de este disco Vidriada de Muga en Radio 7, de lo que ha sido en las canciones que lo componen, cómo ha sido esa elaboración de una transformación de otras canciones pasadas de vuestra etapa anterior. Pero algo muy importante, que este disco tiene una presentación en un futuro muy cercano, como es este jueves. Sí. Efectivamente. Para nosotras es el planazo del siglo, claro. Porque un jueves en Bilbao... Para mí es un planazo ya un jueves, un concierto. Este jueves, pues brutal. Y encima estamos como súper contentas con los conciertos que hemos dado hasta ahora, entonces llegamos como ya con las pilas muy cargadas y ya con el disco, o por lo menos con el reper un poco como rodado, y tenemos mogollón de ganas. Es en Kutxabaltza, en Antxokia, a las 8:15. 8:15, mira, es una buena hora. Claro, es concierto bueno. Sí. Es un tardeo, es un tardeo. A mí los cuernos me encantan. Es un afterwork, sería ahora un afterwork. Claro. Lo tiene todo un afterwork, bueno. Te pasas por allí, luego ya te haces el jueves, ya tienes todo el corrido. Todo continuo. Lo tienes ahí todo. Hablamos de orígenes y bueno, y esa música muy rock, muy rockera, pero ha habido también esa evolución a otros ritmos, ¿no? Sí, yo creo que lo que hemos tenido siempre en común también es que hemos escuchado muchísima música, hemos sido o seguimos siendo oyentes muy activas, y eso influye a que oigas muchísimas cosas diferentes y te influyan cosas diferentes. Nunca nos hemos cerrado a cosas que nos gustaban, que también yo creo que es algo muy positivo, y aunque nos salía lo que nos salía y siempre tirábamos un poco por ese rock o lo que fuera, pero también nos sentíamos cómodas en caminos que cogimos un poco con Leira, con anteriores dos discos, un poco más bailable. Y como nos sentíamos cómodas en esta tesitura, pues por ahí hemos seguido. Sí, ahí estamos. Todo pero como muy de dentro, o sea, sin pensarlo demasiado. Sí, siempre desde una base rock, pero eso, evolucionando pero y cogiendo bailoteo no ha faltado nunca, o sea, quiero decir, el bailoteo, la fiesta, el querer pasárselo bien también, ¿no? O, que la gente se lo pase bien, que la gente salte y disfrute mucho. Sí, sobre todo que disfrute de ese momento con nosotras a la vez en el escenario. Yo creo que hay dos cosas diferentes. Una es cuando grabas el disco, que cada uno se lo escucha en su casa como le da la gana, y creo que la magia que tienen los discos también es que aunque nosotros lo escribamos o lo contemos de alguna manera, quien lo escucha lo recibe a su manera también. Y luego está el directo, ¿no? Que en el directo lo quieres dar todo y ese momento de
de conexión con el público mola muchísimo. Entonces yo creo que son dos cosas, dos caminos diferentes que se cruzan entre ellos también. Bueno, pues Bidea da Emuga va a tener su primera conexión por primera vez en Bilbao este próximo jueves, 8:15, en la Sala Belcha, en Café Antxokia, y que tenemos muchas ganas de veros. Vamos a contar muchas más cosas en Radio 7 con mucho más tiempo. Ya hacemos spoiler, en un ratito, a las 6 de la tarde, se van a desnudar los tres. Podríamos hacerlo. Sí, porque no lo vería nadie. Bueno, podríamos podría yo incluso estar haciendo radio siempre de esa manera. También, oye, cuando venga el verano más fresquito. Para los que dicen que los vascas no somos bailongos, pues un planazo este jueves. Vamos a tener esa manera de afrontar ya casi el fin de semana. Cocaine, Saló, Alete, muchísimas gracias, que ricasco. Un placer. Y os escuchamos ahora en Radio 7 a partir de las 6. Te escuchamos y no sé si te veremos desnudo. Eso ya hablaremos con los jefes, a ver si ponemos una webcam. Hacemos un directo por Instagram. Bueno, en televisión, cuidado, de cintura para arriba también pueden pasar, ¿no? De cintura para abajo pueden pasar cosas. ¿Cuántos presentadores de telediarios están? Exactamente, cualquier cosa, pueden ir en chanclas. Es que ricasco a los tres. Gracias. Nos vamos, mañana volveremos con más temas en las tardes del 7 de Dirarte Agur.